Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del senador reelecto por el Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Samaná, pero además es el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre contento de estar con los buenos amigos aquí en Matinal. Gracias. Pedro Catrén, oiga esto. Se ha hecho varias reuniones en torno buscando el consenso para la reforma. Ya se hizo con el Tribunal Superior Electoral, con los miembros, se han hecho entrevistas con algunos constitucionalistas, la Junta Central Electoral, sus miembros, ¿cuándo será? Si ya se hizo. ¿Se ha podido conseguir por lo menos medianamente ese consenso con los que se han entrevistado? Yo creo que hay un punto de partida que hay que tener claro, que el elemento básico de la democracia no es el consenso, sino es el disenso. Es decir, a través de la diversidad de opinión, tú llegas a una solución pactada, negociada, consensuada, y eso es lo que estamos haciendo en la comisión. Tú no puedes, una comisión desde el primer momento decir esto es lo que va, tiene que escuchar las diversas voces, y eso es lo que hemos estado haciendo en la comisión. Escuchamos primero al consultor jurídico, después hemos escuchado al Tribunal Superior Electoral, esta tarde vamos a escuchar 8 juristas importantes del país, y el jueves próximo va a la Junta Central Electoral. Yo quiero decirle que la oposición comete un gran error ya lo dijo Tobías Crespo, y creo que el senador Bautista Rojas, que me merece mucha consideración, que fue un gran legislador en los 4 años pasados, creo que comete un gran error en decir que se van a oponer pura y simplemente a la Constitución, porque ellos parten de un error equivocado. Creen que la Constitución del 2010 es la máxima norma absoluta, que no se puede tocar, una norma invariable, y que fue supuestamente la Constitución más consensuada, y fue lo contrario. Mire, yo conozco bien ese proceso, y Percio también, que fuimos actores de todo ese proceso. La Constitución del 2010 estuvo precedida de un gran movimiento social contrario a la reforma de la Constitución, que se llamaba "Esa no es mi Constitución". Y para detener ese movimiento social que se oponía a la Constitución, el presidente Leonel Fernández en el 2009 hace el pacto de las corbatas azules, que fue precisamente para encarrilar a Leonel Fernández como el gran líder de la sociedad dominicana, pautar un carril de larga extensión para Leonel Fernández, y viene la reforma de la Constitución del 2010, que fue una reforma con muchas situaciones complejas. Se hizo unas consultas populares que Leonel Fernández y el equipo del PLD de entonces convocó a todo el país, y se publicó un libro, yo lo tengo en 3 tomos, con todo el resultado de esa consulta popular. Usted sabe lo que pasó, que ningún punto de esa consulta popular fue tomado en cuenta. Después se hizo una comisión de juristas asesor de Leonel Fernández, y esa comisión de juristas, encabezada por entonces por Luis Gómez Pérez, que era una persona de una conducta intachable, una legitimidad absoluta en esta sociedad, se retira y dice que no va a participar porque lo que viene es una dictadura constitucional. Y usted sabe lo que pasó, que el informe de esos 12 juristas tampoco se tomó en cuenta, de modo que esa fue la reforma menos consensuada. Doctor, independientemente de las posturas que los partidos políticos han planteado de considerar innecesaria la reforma de la Constitución, ¿se ha tenido algún diálogo razonable sobre algunos puntos? Por ejemplo, el tema de las elecciones, cómo reducir el tema de los diputados, que veo que en el propio PRM hay cierta inconsistencia de algunos de no apoyar la reforma en su grado total, como lo hizo el partido,
pero ¿ha habido algún diálogo que permita hacer razonable la conversación en torno a una posible reforma constitucional? Sí, yo creo que ha habido un diálogo que presidió los trabajos de la comisión bicameral que yo presido, diversas instituciones de la sociedad civil como FINJU, Participación Ciudadana. El presidente intentó hacer un diálogo con la oposición, que también le cerró la puerta al presidente de la oposición. Y yo creo que la oposición comete un gran error. Tú podrías decir, la oposición que no se opone no es oposición. Esa es la lógica de toda oposición. Pero yo creo que en un momento como el que está pasando el país, que requiere de reformas institucionales, de transformación, de consolidar la democracia, la oposición política comete un gran error. Y en la comisión le hemos dado toda la participación a la oposición política. Yo entiendo que yo sigo mucho a un autor italiano, Luigi Ferrajoli, que dice que la calidad de la democracia se mide por el valor y respeto que hay sobre la minoría. Y yo creo que ningún gobierno ha tenido el respeto de la minoría política como el gobierno de Luis Abinader. En el Congreso le damos toda la participación, se incluyen en las comisiones de trabajo, en la coordinadora que planifica las gestiones del Congreso. Luis Abinader lo ha invitado en todo el momento y ellos tienen una oposición totalmente cerrada, ¿no? Porque creen, como dijo Bauta, que esa es la Constitución por excelencia, que lo que hay que hacer es simplemente en este momento es aprobar 67 leyes pendientes que trazó la Constitución. Incluyendo el referéndum. Don Pedro. Pero más allá de la oposición, visto a lo interno del propio PRM, donde se han expresado oposición a cómo reducir los diputados y también sobre la unificación de las elecciones, es decir, esos dos temas no están cohesionados en toda la estructura del partido oficial. ¿Cómo se ha estado manejando y de qué tamaño es la oposición a esos dos temas? Mira, yo creo que hay tres temas que ya prácticamente están consensuados. El tema de las elecciones unificadas. El tema del procurador, la designación del Procurador General de la República y el candado. Y los candados. El tema más espinoso que hay en el interior del PRM, obviamente es el tema... ¿Cómo reducir los diputados? Pero ya hay una de la matrícula de los diputados. Si se reducen los diputados, ¿cómo va a ser el mecanismo de aplicación? Porque eso es en proporción de la población. Sí, se han planteado varias fórmulas diferentes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que hayan 20 diputados nacionales. Yo creo que es mucho. Yo creo que eso es mucho, eso habrá... Es una discrecionalidad que contraria. Se dice que se va a aumentar a 5 solamente la propuesta. Actualmente son 5. Y se van a aumentar 5 más. Se plantea 8, un término intermedio se ha estado planteando. Es obvio que haya oposición interna en el PRM, porque si tú eres diputado, por ejemplo, de una circunscripción donde en el 28 ya tú desapareces, sí. Tú dirás, ¿qué yo hago ahora? Todos los diputados no pueden aspirar a senadores porque no solamente hay 32, hay muchos que quieren repetirse. Claro. Entonces hay que entender también la situación de los diputados de nuestro partido en este momento. Y se está buscando una fórmula. El PRM es un partido democrático, un partido que discute. Nosotros hemos tenido varios encuentros en el partido sobre ese tema y evidentemente y es natural que haya personas que no aprueban esa forma. El presidente Luis Abinader en la semanal del lunes pasado le hicieron esa pregunta sobre los problemas que hay dentro del PRM para aprobar la disminución y él dijo, bueno, si de 4 puntos se aprueban 3, bueno, pues es un buen averaje. Claro, un bateador que batea de 4 a 3, batea muy bien. Don Pedro, miren, en la segunda reunión que hizo la comisión que estudia el proyecto de reforma constitucional, que fue a la que acudió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la Fuerza del Pueblo, propuso que se hicieran vistas públicas en este proceso de la reforma constitucional.
¿Cuál sería la posición? ¿Están abiertos a esta apertura, a esta propuesta? Mira, yo no estoy negado a que hayan vistas públicas, pero yo creo que también hay que tener cuidado de convertir este proceso en un circo, en un teatro, para darle un espacio a plantear cualquier cosa. Yo creo que el país requiere soluciones, requiere propuestas específicas, y yo no veo de la oposición ninguna propuesta, simplemente un muro. Yo no acepto esa constitución. En el día de ayer ya Tobías Henao, que es el vocero de la Cámara de Diputados, han dicho que se van a retirar de la Asamblea Nacional y que no van a apoyar la reforma constitucional. Cuando tú tienes una oposición que ya está cerrada, que no quiere diálogo, que no quiere discutir propuestas, ¿para qué vamos a hacer vistas públicas? Dice la oposición, para oponerse o justificar su retirada, de que subyace una agenda por debajo de lo que es esta reforma. Cuando le preguntábamos ahí a Danilo Díaz y a otros, le decíamos que cuál era esa agenda que pudiera ser. Unos decían que era inhabilitar a Leonel Fernández para el 28, otro decía que era habilitar a Danilo Medina, que eso es una de las aprehensiones que tiene la Fuerza del Pueblo, y lo otro es que el presidente pudiera eliminar el nunca jamás también para habilitarse. Yo no entiendo cuál es esa aprehensión. Un mar de sospecha. Un mar de sospecha en todas estas cosas. Mira, la oposición política parece que ha asimilado mucho la visión de Trump, de la teoría de la conspiración, que siempre hay una mano oculta detrás de todo, que es la que decide los procesos. Aquella película, Mira, la mano que mueve la cuna. Sí, exactamente. Esta reforma ha sido la reforma más transparente que hay. Yo he estudiado todas las leyes de la necesidad de la reforma del 2002 hasta ahora, y ninguna establecía el objeto de lo que iba a reformar. La única es esta que ha presentado el presidente Luis Abinader, que dice los artículos, los temas. Todas las reformas de la Constitución anterior debieron haber sido nulas, porque no planteaban el objeto de la reforma, que es el procedimiento. Ahora, ¿qué tan amplia es la capacidad de la Asamblea para, a partir de esa iniciativa del Poder Ejecutivo abierta, modificar la Constitución? Mira, yo soy partidario que todo en el régimen constitucional tiene límite, incluso el poder popular, el régimen representativo se crea para poner límites, para que no haya un plebiscito que pueda cambiarlo todo, un plebiscito popular, como quería Leonel Fernández, que hace la Constitución del 2010 y en el 2012 se presenta en el Estadio Olímpico con unos carritos y que dice no, que el pueblo es soberano, que puede decidir y puede cambiar la Constitución. Yo creo que la Asamblea tiene límites, no estamos en un régimen jacobinista donde todo se puede cambiar, donde todo se puede modificar. La Asamblea no es un foso donde todo puede caer y todo puede cambiar. Yo creo que la Constitución, así como le establece límites al presidente, por ejemplo, una vez aprobada la ley de la necesidad de la reforma, el presidente está obligado a promulgarla, no puede decir... Pero vamos a verlo más allá de la capacidad de la Asamblea. La comisión que estudia, la comisión especial que estudia la pieza constitucional, ¿tiene temas que considera que deberían ser tocados en esta Constitución y que debería aprovecharse? ¿Se ha hecho alguna propuesta? Porque algunos abogados han dicho que la Constitución requiere ser revisada, que hay cosas que omite, que hay cosas que se... Mira, aquí siempre hay esa teoría de la conspiración. Hay un comunicador en las redes sociales que dice que el tema oculto es cambiar el artículo 16 de la Constitución para darle la nacionalidad a los haitianos. Hasta eso, yo no conozco el nombre, pero me mandaron el video que está en las redes sociales. Se habla, yo creo, Percio, que no va a haber cambio en la Asamblea Constitucional. Digamos, cambio con respecto a la agenda que propone el Poder Ejecutivo. Sí, pudiera también aprovecharse ahí, como ocurrió en el 94,
que estaba establecido, y eso era la idea de José Francisco Peña Gómez, de que ponerle límite, ¿verdad?, para ganar en primera vuelta de un 45%, y al final, con las presiones, se firmó para que sea llevado a un 51%, a un 50% más uno. No, eso no va a suceder. El pacto de la democracia del 94 fue un pacto de cúpula y de abogados. Ahora este proceso de reforma es más transparente. Tenemos una sociedad muy diversa, controlada no solo por el Congreso, por la oposición, sino por los medios de comunicación. La sociedad del 2024 en la República Dominicana dista mucho de lo que fue la sociedad del 1994. De modo que yo creo que no va a haber sorpresa en el proceso de esta reforma constitucional. Don Pedro, suponemos que no se van a pasar este año entero ustedes estudiando esta reforma constitucional y que tienen un cronograma de trabajo y hay una planificación. ¿Cuántas reuniones tienen contemplada esta comisión bicameral realizar y para cuándo, qué mes piensan ustedes presentar este informe? Mira, esta tarde tenemos 8 juristas y para el jueves va a la Junta Central Electoral, que es un órgano técnicamente muy importante para validar y discutir el tema de la unificación de las elecciones. Sí, pues son los que organizan. Ya el Tribunal Superior Electoral dijo que conviene la unificación porque hay un tema con el plazo entre las elecciones municipales y las elecciones congresionales y presidenciales. A veces el cúmulo de decisiones se cruza entre una elección y otra, y con las elecciones unificadas no pasaría eso. La Junta Central Electoral, no sé cuál es la posición que va a llevar, pero técnicamente es importante escuchar a la Junta Central Electoral. Y yo entiendo que en 1 o 2 semanas vamos a tener el informe definitivo. Yo entiendo que en el mes de septiembre ya vamos a estar presentando ese informe definitivo de la comisión en la Asamblea Nacional. Y la reforma constitucional sería aprobada entonces antes de diciembre. Sí, va a ser aprobada en esta legislatura. Doctor, una cosa final y breve, que el tiempo se nos agota. Me llamó la atención la cantidad de transitorios que tiene esta propuesta. ¿Por qué tanto? Porque, por ejemplo, no hay que decir que el presidente no va porque la Constitución actual se lo prohíbe y lo que el presidente está haciendo es limitando justamente ese mando. Porque hay que poner un párrafo diciendo que él no se podía presentar. Yo creo que es importante la cláusula pétrea, que se llama, una cláusula de piedra. Pero ese es el artículo. Pero todo esto es transitorio. Creo que hay como 10 transitorios, 8, ¿no? Porque hay una serie de transitorios anteriores, que si no se modifican, esos transitorios quedarían vigentes. Por ejemplo, hay un transitorio del 2016 que era para Danilo Medina. Para Danilo Medina. Entonces, yo creo que ese vacío constitucional no puede quedar, sin ningún tipo de solución. Y eso fue lo que trató. Hay 20 transitorios, son muchos, como tú dices. Sí, bueno, señores, despedimos a Pedro Catrén, quien es senador de la provincia de Samaná y presidente de la comisión bicameral que estudia esta reforma constitucional. Muchas gracias por su participación. A ustedes agradecer en la sintonía. Les invitamos a que continúen disfrutando de la programación de Telemicro.